Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga. Les damos gracias a Dios por la oportunidad. Como siempre lo he dicho, es un privilegio hablar, servir al Señor. Es un privilegio ser miembro del cuerpo de Cristo y sobre todo ser llamado siervo. No todo el mundo tiene esa bienaventuranza, esa dicha de servirle al Señor, pero porque lo merecemos, en ninguna manera, por su gracia. Por su gracia estamos en este lugar. Nada solo, nada somos, simplemente siervos inútiles. Gloria al Señor para siempre. Les voy a invitar en esa misma comunión, en este servicio lleno de gloria, de presencia, de ministración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se ha movido de una forma poderosa y es inevitable el expresar las alabanzas, el decirle a Dios lo grande que Él es. Y me uno al cántico de José Luis: no hay nadie como Él, no hay nadie como Dios. Él es grande, Él es todopoderoso, Él lo controla todo, Él lo controla todo. Por Él subsistimos, por Él vivimos y para Él, aleluya, para su gloria, para su honra, por Él estamos en este lugar. Así que adore al Señor, glorifique al Señor, reconozca en esta casa lo que usted hace en el secreto, porque la adoración, gloria al Señor, hemos aprendido que no se practica, no se demuestra en la iglesia, sino en nuestro diario vivir, sino en el secreto. En el secreto, el Padre Celestial califica los verdaderos adoradores que saben adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y usted y yo, por la fe, somos esos adoradores. Gloria al Señor para siempre. Les voy a invitar, gracias a los pastores y al comité de trabajo por la dicha de tomarme en cuenta para predicar en breve la palabra de Dios. Les voy a invitar que busquen en sus Biblias en el libro de los Hechos, en su capítulo 18. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Saludamos de una manera especial a todos los hermanos que nos sintonizan por las redes sociales. Gloria al Señor para siempre. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Pues la palabra de Dios se va a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila y su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios.
enseñándoles. Pueden sentarse, gloria al Señor para siempre. El título de este mensaje, con la ayuda del Espíritu Santo, el legado de un misionero, aleluya, indetenible. El legado de un misionero indetenible. ¿Sabía usted que la iglesia está formada por hombres y mujeres que son indetenibles? Pero también hay muchos que se detienen en el camino. ¿Sabía usted que la palabra, cuando estamos hablando de indetenibles, son personas que no paran? Son personas que viven en constante movimiento. Son personas que se arriesgan. Son personas que persiguen un objetivo, que tienen una visión clara de lo que han emprendido y saben hacia dónde va. Hablar de una persona con un legado indetenible, estamos hablando de una persona que tiene identidad, de una persona que tiene seguridad y de una persona que sabe lo que está haciendo. Gloria al Señor para siempre. El evangelio no es confusión. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es luz a los gentiles. El evangelio le demuestra a la humanidad el propósito, el compromiso y que nosotros somos en Dios. A través del evangelio nosotros entendemos que estamos sentados ¿en qué? En lugares celestiales. Pero estamos hablando de indetenibles. Hablar de indetenibles, no podemos dejar a un lado lo que es un legado. En el devenir de nuestras vidas, cuando se escucha la palabra legado, estamos hablando que tiene su relación con delegar. Una persona que tiene un legado es una persona que tiene la capacidad o la autoridad de poder transmitir un bien, un testamento, un valor moral, gloria al Señor para siempre, y también valores espirituales. Nosotros conocemos de personas, en lo personal, lo digo en mi caso, que han marcado mi vida por sus valores espirituales, por sus valores morales. Gloria al Señor para siempre. Y son marcas espirituales que quedan como parámetro, como un espejo, como un modelo a seguir, porque entendemos que son personas que son guiadas por el Señor. Con esto no queremos decir que idolatramos el hombre, que miramos, gloria al Señor para siempre, a una persona como un Dios, como un semidios. La Biblia nos enseña que debemos de dar honra a quien honra merece. Conocemos a un hermano en esta iglesia que militó por años y que partió a la presencia del Señor y que es un modelo a seguir, y es nuestro hermano Daniel Julián. El pastor Daniel Julián, muchos de ustedes le conocieron, tuvieron vivencias, fueron pastoreados por este siervo de Dios y dejó un legado muy importante en esta consagración, en esta iglesia, en muchas vidas. Lo importante de lo que es tener una relación personal con Dios. No es un asunto de mucho hablar, es un asunto de una búsqueda constante y la autoridad y el peso que había sobre esta persona. Pero también conocemos de mujeres, gloria al Señor para siempre, con mucha honra, que con su testimonio y con su estilo de vida han podido liderar, porque el liderazgo, gloria al Señor para siempre, la influencia, el hecho de que muchos te sigan es tu estilo de vida. No es lo que tú hables, es lo que tú ejecutes, es lo que tú hagas. Y de alguien que quiero hablar en esta mañana es nuestra hermana Cesarina Rosario de Asa. Hablar de esta mujer es decir que ha dejado un legado en las mujeres de esta congregación. Siempre recuerdo que cuando ella militaba en la iglesia, nuestra hermana Cesarina solía entrar en el templo y ella se preocupaba si el baño estaba limpio, si los bancos estaban desordenados. Siempre estaba al día. Y siempre era una hermana muy devota, muy inquieta, una hermana muy amorosa, enteramente entregada en la obra del Señor. Y eso son cosas que marcan, esas son cosas que comprometen y esas son cosas que enseñan a los que vienen subiendo.
Y damos gracias a Dios porque son personas que marcan y han dejado un legado en esta iglesia, no solamente a las damas ni a los jóvenes, sino también a los adolescentes que vienen subiendo. Nuestro testimonio de vida habla de quiénes somos, qué hacemos, gloria al Señor para siempre. Son cosas que no se borran, son cosas que quedan en nuestra memoria. Y por lo tanto es importante que en la posición en la cual nosotros estemos, recordemos que somos una nube de testigos. Hablar de ella y hablar de otros, el tiempo no bastaría. Pero les quiero hablar también como modelo de un hombre que en el capítulo 9 del libro de los Hechos, que entendemos que este es uno de los libros que habla sobre los inicios de la iglesia, la proclamación de la palabra de Dios, el cual fue escrito por Lucas, aquel hombre que también fue un instrumento que Dios levantó y escribió el Evangelio de San Lucas, en donde habló de la vida y de los hechos de Jesús. Pero posteriormente en el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos como la iglesia ya en el tiempo de la gracia comienza a desarrollarse y como hombres y mujeres son llenos del Espíritu Santo, y este evangelio comienza a predicarse en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vemos que precisamente en el capítulo 9 del libro de los Hechos, Dios levanta a un hombre común y corriente, con pasiones, a un hombre con miles de defectos, con una preparación intelectual, celoso del conocimiento que tenía, el cual fue adiestrado a los pies de Gamaliel. Este hombre llamado Saulo de Tarso necesitaba un encuentro con Dios, y Dios, gloria al Señor para siempre, se manifiesta en la vida de este hombre y produce un antes y después, y comienza a detallarle que por causa del evangelio este hombre tenía que padecer. Y vemos que el apóstol Pablo, cuán útil fue como misionero, como modelo, cómo comenzó a fundar iglesias, y su preocupación para que estas iglesias pudieran desarrollarse, y los tiempos difíciles que él tuvo que enfrentar, amparados en el Señor y creyendo y poniendo su vista en el Señor, el autor y consumador de la fe. Gloria al Señor para siempre. Hasta nuestros días este mensaje ha llegado y ha impactado nuestros corazones. Pero vemos que en parte de la historia, ya en el capítulo 18, vemos que Pablo era un hombre que no se detenía. Era un hombre que no perdía el tiempo. Fue un hombre que fue preparado por Dios y recibió la revelación del Espíritu Santo para impactar vidas a través del mensaje de la salvación, a través del mensaje completo, a través del mensaje del Evangelio, entendiendo que lo único que puede salvar al hombre, lo único que puede regenerar, lo único que puede hacer la diferencia en una sociedad, en una vida, es el Señor Jesucristo. Predicando el mensaje de la resurrección, predicando el mensaje que salva vidas, predicando, aleluya, de que un día este Cristo ha de venir. Y como este hombre con denuedo predicaba la palabra de Dios de manera incansable, con muchísimos problemas, con muchísimos azotes, pero predicaba la palabra de Dios, dando a entender de que tenía un compromiso, de que tenían una responsabilidad, y era de proclamar al Rey de Reyes y Señor de señores. Y vemos que en el capítulo 18, anteriormente en el 17, nos habla que Pablo se encontraba en Atenas y cómo el Espíritu Santo comenzó a usarle y comenzó a disertar y a tratar sobre el tema del Dios no conocido. Muchos aceptaron el evangelio, otros no, pero la palabra quedó sembrada. Más adelante, este hombre, gloria al Señor para siempre, luego de salir a Atenas, se encuentra en Corintos, una de las ciudades principales en aquel tiempo, y por su posición geográfica, si nosotros acudimos a la historia geográfica, podemos ver que Corinto se encontraba en un punto, gloria al Señor, en uno de los centros comerciales más importantes en aquel entonces. Pero Corinto también se caracterizaba por la vida inmoral que se vivía en aquellos tiempos. Aparte de la economía que afloraba, en Corintos se edificaban muchos templos, y se tiene en el caso de la Acrópolis, que es el lugar más alto, y allí fue construido el templo de la diosa Venus, donde se hacían un sinnúmero de aberraciones.
Había un descontexto moral en aquella ciudad, pero era necesario de que Pablo llegara en aquel lugar. Era necesario de que Cristo fuera presentado. Adorado sea el nombre del Señor para siempre. Ser llamado Corintios era una afrenta, era una aberración por lo que se practicaba en aquella ciudad. Gloria al Señor para siempre. Pero el siervo de Dios fue movido por el Espíritu Santo para hacer una obra especial, para manifestar la gloria de Dios en aquel lugar. ¿Y de qué manera Dios lo hizo? Pero lo que queremos ver del legado, de las actitudes de este hombre que Dios levantó en este tiempo, es lo siguiente. La Biblia habla de que Pablo era un hombre enteramente entregado por la obra del Señor. Pero hay algo que me llama sumamente la atención. Hay una circunstancia que nosotros podemos ver en el texto bíblico. Acompáñeme usted en el versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo se relata de la historia de un encuentro de dos compañeros. De acuerdo a la historia, se cree que en Roma habían 13 sinagogas. Cuando llegó el mensaje, hubieron dos grupos que se levantaron, unos que creían en el Mesías y otros que no creían. Ese caos que provocó esa interacción de conocimientos provocó una expulsión aproximadamente de 45,000 judíos, dentro de los cuales que se creen que estaban, gloria al Señor para siempre, Claudio y su esposa. Pero la relación o la conexión existente precisamente entre Pablo y estas personas era que ellos se dedicaban a un oficio y era el hacer tiendas. Y algo que nosotros podemos aprender de Pablo y de nuestro pastor es la siguiente frase: el trabajo dignifica al hombre, dice nuestro pastor, gloria al Señor para siempre. Y vemos que este hombre ha comenzado a dejar un legado como misionero. No se constituye como una carga en el lugar donde él está predicando. Simplemente él utiliza las habilidades que ha recibido de forma terrenal para poder subsistir. Gran enseñanza. Dios llama a hombres ocupados. Gloria al Señor para siempre. Y de una manera prudente, el apóstol Pablo, aprovechando esta circunstancia, se asocia a este hombre para poder emprender un trabajo, para poder emprender una labor. Gloria al Señor para siempre. Y hay algo que nosotros debemos de aprender como predicadores del Señor, como siervos de Cristo. La Biblia nos enseña los principios que debemos de tener bien en cuenta en cuanto al trabajo. Nosotros vivimos por la fe en el Señor y no debemos de abrazar aquellas doctrinas, aquellos conceptos que hay personas que se lanzan o que son vagos o que quieren vivir del evangelio porque dice la Biblia que Dios me llamó. ¿Dónde está el ejemplo? Son cosas que nosotros debemos de tener bien en cuenta. Mientras mejor estemos preparados, mejor serviremos a la sociedad. Gloria al Señor para siempre. Tenga usted mucho, tenga usted poco, nosotros dependemos del Señor. Tenga usted el conocimiento, la habilidad, gloria al Señor, para poder emprender un proyecto. Sepa usted que eso el Señor lo depositó en usted para que sea útil en la obra del Señor. No para vanagloriarse, sino para hacer la voluntad de Dios. Y le damos gracias a Dios por hombres y mujeres que han marcado la vida de otros, de nuestras vidas, de nuestras generaciones, por su estilo de trabajo, por su forma de vivir, por su forma de enseñar. Gloria al Señor para siempre. Más adelante sigue hablando que independientemente del trabajo, Pablo era un hombre incansable. Pablo era un misionero incansable. Gloria al Señor para siempre. Pablo supo entender las prioridades que tenía en Dios. Yo trabajo, pero yo sé cuál es mi función principal. Yo sé cuál es mi compromiso con el Señor. Yo sé que tengo que predicar y no perdió el tiempo. No se circunscribió simplemente a las habilidades de poder desarrollar una labor.
y comenzó a predicar la palabra de Dios en las sinagogas, en los días de reposo, es decir, los sábados, y persuadía a judíos y a griegos. El misionero no pierde el tiempo. El misionero, el verdadero siervo de Dios, no pierde el tiempo en el lugar donde Dios le ha llamado. Porque hay algo que está en su corazón que tiene que salir. Hay algo que Dios ha depositado en su vida que tiene que transmitir. Y es el Cristo de la gloria. Es algo que no se puede retener. Es menester de que aquel pueblo sea transformado. Sea, aleluya, sepa reconocer quién es el Cristo de la gloria. Y aprovechó aquellos tiempos, aprovechó también su condición del conocimiento adquirido y comenzó a hablar de Cristo. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Qué bueno en Dios aprovechar el tiempo. Cuando predicamos de Cristo no se pierde el tiempo. Cuando se habla de Cristo se gana en el tiempo. Porque el tiempo es nuestro mejor aliado. Qué bueno es entender que en el lugar donde tú te encuentras, tú tienes que dejar ese legado. Tú tienes que enseñar de que tienes que hablar de Cristo. Porque Cristo es el único que puede cambiar. Cristo es el único que puede transformar. Cristo es el único que puede hacer algo importante en nuestras vidas. Y aquel hombre que predicaba, aquel hombre que fue levantado por la unción del Espíritu Santo, gloria al Señor para siempre. Aquel hombre que también tenía emociones. Aquel hombre que sabía disertar y sabía ser guiado por el Espíritu Santo. Aquel hombre también sufrió persecuciones, sufrió el rechazo de la gente. Servir a Cristo, hay efectos que vienen sobre nuestras vidas. Muchos lo reciben y otros lo rechazan. Gloria al Señor para siempre. Humanamente, eso tiende a afectar al ser humano. El rechazo de personas, la descalificación, la desestimación, pero él sabía en quién había creído. Él tenía sus convicciones firmes en el Señor. Cuando nosotros tenemos nuestras convicciones firmes en Cristo, nada nos hace detener. Ningún comentario te para, ninguna crítica te detiene. Gloria al Señor para siempre, porque fiel es aquel que llama. Gloria al Señor para siempre. Y aquel hombre se encontró frente a situaciones que son difíciles. Predicar la palabra de Dios es un privilegio. Es más que un privilegio. Pero muchas veces está el vaso de la copa que nosotros no queremos saborear. Y es la copa del rechazo. Pero es necesario que esto ocurra. Es necesario que por amor a Cristo nosotros, aleluya, podamos transmitir esta palabra. Si eso pasó con el modelo perfecto, nuestro Cristo de la gloria, dentro de su misma ciudad que fue rechazado y no hubo más milagros, ¿qué sería de Pablo? ¿Qué sería de usted? ¿Qué sería de mí? ¿Qué le importa a usted lo que diga la gente? Sírvale a Cristo. Aleluya. ¿Por qué hay personas que se detienen? ¿Por qué te detienes ante lo que Dios ha depositado en ti? Gloria al Señor para siempre. Si Dios lo que ha depositado en ti es indetenible. Es indetenible lo que Dios ha depositado en ti. Es sobrenatural. Es un asunto de creer simple. Aleluya. Es un asunto de creer. Es un asunto de aceptar y sobre todo de obedecer. Porque la esencia del evangelio, la gasolina del evangelio corre con la obediencia. Gloria al Señor para siempre. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. No estaba perdiendo el tiempo. No estaba hablando por el celular. No estaba llevando vidas, gloria al Señor para siempre. No estaba, aleluya, no estaba enfocado en otra cosa. No estaba, aleluya, no estaba perdiendo el tiempo. ¿En qué lo encontraron? Haciendo el trabajo del Señor. ¿Lo encontraron de vago? ¿Lo encontraron haciendo uso de su autoridad? Lo encontraron enteramente. Mire, la Biblia dice enteramente. La palabra enteramente, ¿qué quiere decir? En alma, en cuerpo y en espíritu.
con denuedo, gloria al Señor para siempre. A veces vemos personas y tenemos el caso de nuestros pastores, no es por adular, ¿cómo lo hacen? De martes a domingo venir a la congregación sin importar sus situaciones emocionales, sus preocupaciones económicas, pero hay algo que lo pone el Señor y es el denuedo y es el compromiso de cumplir con su responsabilidad como mujeres de esta congregación, como hombres, aleluya, que son llamados por Dios independientemente en el círculo en el cual se encuentra, no pierden el tiempo. Están completamente entregados. Dale gloria a Dios por la agenda que Dios te ha dado. Dale gloria a Dios por el sinnúmero de predicaciones. Qué bueno es gastarse en Dios. Qué bueno es hacer la voluntad de Dios. Qué bueno es servirle al Señor. Qué bueno es hablar de ese Cristo de la gloria. De ese Cristo que transformó a una mujer samaritana. De ese Cristo que transformó a un Lázaro. De ese Cristo, aleluya, que resucita muertos. De ese Cristo que sana vida. De ese Cristo que multiplica panes y peces. De ese Cristo que tiene promesas de vida eterna. De ese Cristo que cambia corazones. De ese Cristo, aleluya, que llega para no irse nunca. De ese Cristo en el cual nosotros encontramos la respuesta. De ese Cristo que solamente en Él hay vida y hay esperanza. De ese Cristo que me hace andar sobre la barca. De ese Cristo que me sacó un día de la barca y me desafía y me dice camina. De ese Cristo que me ha enseñado a tener paz en medio de la tormenta. De ese Cristo que me ha enseñado a vivir conforme al Espíritu Santo. De ese Cristo que nos fortalece. De ese Cristo que en Él hay vida y vida en abundancia. De ese Cristo que un día viene a buscar a su iglesia. De ese Cristo que sana los corazones. De ese Cristo que sana del cáncer. De ese Cristo que sana de la depresión. De ese Cristo que es el que necesita la sociedad de la República Dominicana. De ese Cristo que es suficiente. De ese Cristo en el cual nosotros somos completos. De ese Cristo en el cual nosotros tenemos identidad. De ese Cristo en el cual nosotros tenemos nombre. Y aquel hombre fue presentando el evangelio, pero le dio valor a lo que Dios había puesto en sus manos. Usted y yo no somos cualquier cosa. El evangelio no es un disparate. El evangelio no es un cuento de fábulas. El evangelio es la revelación de Dios. Aleluya. Y la perla no se pueden echar a los perros. Con eso no estamos diciendo que no tenemos falta de misericordia, pero hay que analizar el contexto y hay que ser guiados por el Espíritu Santo para saber el momento cuando ya el trabajo terminó. Hay lugares donde los misioneros indetenibles deben de entender cuando el trabajo termina. Gloria al Señor para siempre. Sucedió lo siguiente con Pablo, pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Déjeme aplatanarle esto, hermano, en buen dominicano. La Biblia nos enseña que le servimos a un Dios de amor. Todo lo que recibimos es por gracia. El evangelio es por gracia. Es un regalo de Dios que Él ha depositado en la humanidad. Entendemos que la Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos el compromiso, la responsabilidad de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Tenemos ese compromiso, tenemos esa obligación de presentar el plan de la salvación. Pero hay momentos donde ese plan de salvación, donde ese oro, donde esa perla preciosa es derramada en lugares donde hay personas que no le dan el debido valor. Pero hay que entender, hermanos, que llega, aleluya, la situación de salir. Muchísimas gracias. Mire cuánto me aman, hermano. Eso nada más en nuestra propia congregación, mi iglesia. Gloria al Señor para siempre. Muchas gracias, hermana Clara, y muchas gracias, hermana María. Gloria al Señor para siempre. Y vemos que Pablo hace alusión a una declaración, gloria al Señor para siempre, el cual nos dice,
vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, veré a los gentiles. De aquí se infiere la siguiente declaración de acuerdo a lo que él ha dicho. El alma que pecare, esa. Cada quien, hermano, es responsable de sus propios actos. Cada quien es responsable de lo que recibe. Cada quien toma la decisión que mejor le parece. El evangelio no es obligado, el evangelio es voluntario. Dios no tiene obligación con nadie. Gloria al Señor para siempre. Dios tiene compromiso con aquellos que le son fieles, con aquellos que simple y llanamente abren la puerta de su corazón, con aquellos que se presentan como aquel hombre en la Biblia que reconoció su condición de pecador y dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, ninguna necesita un cambio. Con aquel que entiende que necesita del Señor, con aquellos de los cuales la alabanza en su boca es simple, con aquellos que le buscan, con aquellos que sufren por su causa, con aquellos que lloran y desesperan, con aquellos que han cargado una cruz de Cristo, con aquellos que se han negado a sí mismos, que se han negado a sus deseos, que se han negado a sus pasiones, que se han negado a hacer su propia voluntad y que han permitido que Él gobierne sus vidas. Porque Él sí gobierna nuestras vidas. Nosotros no tomamos decisiones a la ligera. Nosotros somos ciegos que sabemos quitarnos el calzado y decir: he aquí, haz conmigo lo que tú quieras. Es un reto, es una palabra que muchos no queremos decir. Es una palabra a los cuales nos aterra y tenemos miedo en nuestra humanidad. Pero Dios conoce lo que hay en tu corazón. Dios conoce que en ti hay una palabra indetenible y esa palabra es: he aquí, Señor. Ese de aquí es lo que Dios necesita. Ese de aquí está en tu corazón y ese de aquí va a flotar pronto. Ese de aquí va a salir. Ese de aquí va a salir pronto por las circunstancias que Dios ha permitido que se levante en tu vida. Ese desierto y ese monte va a llegar y ese encuentro va a llegar. Gloria al Señor para siempre. Y saliendo de aquí se fue a la casa. Hermano, donde no me quiere, no me voy. Usted no quiere el evangelio, no me voy. Papá, hasta luego. Dios te bendiga. Con mucha cortesía, con mucho amor, con mucho cariño. Seguimos orando, pero no me voy a detener. Pero no me voy a detener. Ay, pero tú sí hablas poco, no me voy a detener. Ay, pero tú sí hablas mucho, no me voy a detener. Gloria al Señor para siempre, porque mi compromiso es con Dios. Ay, pero tú sí hablas demasiado, no me voy a detener. No me voy a detener. Pero tengo que decir a mí mismo: oye, no suelte lo que Dios ofrece en tu mano. No sueltes escuela bíblica de extensión. No sueltes el lugar de predicación, gloria al Señor para siempre. No estás viendo el fruto, pero sigue hablando, sigue predicando, sigue golpeando, sigue hablando de ese vecino, sigue hablando de esa vecina, sigue hablando de ese esposo, sigue hablando de ese hijo, sigue trabajando, sigue hablando. No te canses. Oye, no te canses. No te canses, que muchos lo van a recibir, muchos lo van a aceptar. Tú fuiste preparado para que otros reciban el enlace que Dios ha puesto en tu boca. No mires al hombre. No mires lo que el hombre está haciendo. No mires la conducta del hombre. Este es el tiempo de mirar a Cristo. Hoy más que nunca. No mira a nadie. Puede caer quien caiga. Puede venir quien venga. Puede asolar los vientos. Pero no se mira a Cristo. Pero nada me hace mover de la convicción de lo que he recibido. Aunque yo no se caliente 7 veces, no me callaré, predicaré y adoraré, aunque sea tu voluntad, aunque se haya decretado, aunque haya mucho, siempre hablaré, siempre hablaré. Cuando tú hablas, el diablo tiembla. Cuando tú hablas, el diablo quiere fluir. Cuando tú hablas, los demonios tienen que salir.
porque se está hablando de la luz de Cristo. Cuando tú hablas, hay vida. Cuando tú hablas, hay restauración. Cuando tú hablas, los muertos reciben vida. Ezequiel se encontraba en el valle de los huesos secos, pero nada lo detuvo, aunque había huesos. Aleluya. Pero tan pronto habló, algo comenzó a operar. Y ese es el poder de la palabra. Y esa palabra está revestida de Cristo. Esa palabra hace multiplicar. Esa palabra hace regenerar. Y esas son cosas, esas son aguas que Dios ha puesto en la iglesia del kilómetro 9, en la misión de la República Dominicana, para que esas aguas puedan correr, para que esas aguas puedan cambiar. Y nada va a parar las aguas de Dios, nada me va a detener, porque las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia de Cristo. Por eso tú predicarás, por eso se abrirán las puertas se abrirán. Las puertas se abrirán y hay puertas que están abiertas para que tú cruces, para que tú hables, para que un Namán sea sano, para que un Namán abasonda, lama quema, sella, salga la lepra. El canal de bendición está en esta casa. El canal de bendición ha de salir pronto y Dios te está preparando, Dios te está capacitando. No te desesperes. No te desesperes, que el tiempo de Dios te va a sorprender. No te desesperes, que el tiempo de Dios va a llegar. Pero Dios te está llenando, Dios te está capacitando, Dios te está formando, porque te necesita. Hoy más que nunca te necesita. Hoy más que nunca necesita un siervo. Hoy más que nunca necesita una mujer que sepa decir: sí, Señor. Mi alma adora el nombre del Señor para siempre. Te adoro, Dios de los cielos, por difícil que sean los tiempos. Aleluya, aunque haya aumentado la criminalidad y la delincuencia en la República Dominicana. Cuando acudimos a las redes sociales, eso consterna, hermanos. Nuestro sistema en nuestro país, esto es indignante lo que se está viviendo. Esto da pena, esto da vergüenza, esto da asco. Aleluya, como se burlan del pueblo. Y yo le voy a decir una cosa, y lo digo con toda propiedad. Lo que hace cambiar a una nación es la iglesia del Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos la misión de cambiar el rumbo de la República Dominicana bajo el parámetro de la misericordia de Dios, porque hay cosas que se tienen que cumplir en nuestra nación. Hay leyes que se tienen que aprobar, usted y yo nos opongamos, pero el verdadero creyente debe de saber la posición o el sitial que ocupa en su país. Usted debe de saber la posición que debe de tener como guerrero de Dios para que pueda transformar. Usted y yo tenemos la palabra que ese mundo necesita. Sáquese de la idea, hermano, la necesidad de llenar el ego y de decir: ay, que el Señor me llevó a los Estados Unidos, ay, que el Señor me quiere llevar a las emociones. A veces usted que se está llenando el ego y el diablo lo está levantando. Si es la voluntad de Dios de sacarlo de aquí, que lo saque, pero primero hay que hacer un trabajo en Jerusalén. Primero hay que entender la necesidad de quien está en casa. Primero hay que trabajar en casa. La prioridad está en casa. No se puede dar lo que no se tiene. No se puede dar lo que no se ha recibido. Es necesario trabajar aquí. Es necesario trabajar en casa. Es en casa que te necesita, no es fuera. Oscuridad en la casa y claridad en la ajena. Así no se vale. Así no se vale en el evangelio. Hay que correr legítimamente esta carrera. Hay uno que rechaza, pero hay otro que recibe. Hay uno que vota, pero hay otro que acepta. Y Crispo, el principal de las... Y saliendo de allí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Siempre va a aparecer uno. Siempre va a haber uno con hambre. Siempre va a haber uno, aleluya, con hambre y sed de la palabra de Dios. Pero él no se detuvo. Él no se puso a gritar. Él no se puso a llorar. Él no se puso a mirar su condición física. Aleluya. Él no se puso a mirar el problema, aleluya, que había en él, la situación económica. Él no se puso a darle pena. Óigame, el siervo de Dios, maduro de Dios, no comienza a darle pena a la gente.
Ese espíritu de conmiseración, hermano, para que la gente me dé lástima. Psicológicamente eso se ve. La gente tiene que madurar. La gente tiene que crecer. Hay que crecer en Dios. Nosotros no estamos para dar pena. Nosotros estamos para dar vida y vida en abundancia. Debemos de saber que hablamos desde este lugar. Estamos llamados para edificar, no para dar pena, hermano. Gloria al Señor para siempre. Aquí se viene a dar vida. Aquí se viene a adorar. Aquí se viene a glorificar. Aquí se viene a bendecir el nombre del Señor. Aquí se viene a recibir nuevas fuerzas. Gloria al Señor para siempre. Aquí, simple y llanamente, usted no puede vivir una eterna vida de procesos. Hay gente que tienen desde el Génesis al Apocalipsis una vida de proceso. Revísese. Revísese, porque hay tiempos de refrigerio. Hay tiempos de paz. Hay colores en la vida, gloria al Señor para siempre. No es fácil lo que yo estoy pasando, no es fácil lo que tú estás pasando. Cristo pasó más que tú y que yo. Y lo que Cristo pasó, el precio que yo tengo que pagar un precio, como decía el hermano anoche. Cristo pagó el precio completo en la cruz del Calvario, completo para vivir. Por eso dice la Biblia en el libro de Colosenses 2:10 que yo soy completo en Cristo. Yo no necesito dinero para estar completo. Yo necesito el dinero para subsistir, pero no como la prioridad principal. Yo no necesito, aleluya, otra cosa para estar feliz, porque yo estoy completo en Cristo. La prioridad es Cristo. Mi vida es Cristo. Mi respirar es Cristo. Mi sentido de vida es Cristo. Aleluya. No nos envolvamos, hermanos, en las corrientes de ese mundo. Conectémonos en Dios. ¿Cómo es posible que un misionero que ha recibido identidad en Dios esté en un cuadro de depresión? Cuando tengo la alabanza, cuando tengo la oración, cuando tengo poder en el nombre de Cristo, ¿cómo voy a vivir en ese eterno letargo? ¿Cómo no aprender a gozarme en Dios? ¿Cómo no aprender a reír? Abasonda lava cama senda. Y kimasonda lava cama senda. ¿Cómo no entender que la aleluya, mi lamento lo ha convertido en baile? ¿Cómo no entender lo que Él ha hecho por mí? ¿Cómo no entender que yo tengo su palabra? ¿Cómo no entender que nosotros somos santificados por su palabra? ¿Cómo no entender que vivimos en la gracia del Señor? Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Qué gran influencia, qué gran trabajo. Y el Señor dijo a Pablo, con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Todo va bien. El trabajo se está haciendo. Si nosotros les preguntáramos a los pastores, a los líderes, se sufre por la obra del Señor, se pasa trabajo, ellos tendrán sus respuestas. Hay momentos donde usted siente que el desánimo arropa su vida. Usted se siente triste, se siente melancólico, siente que no puede más, se siente impotente, siente que las fuerzas le faltan. Muchas veces quizás usted anda buscando el cariño o el abrazo y no lo recibe de quien usted lo espera. Y Dios está mirando todo eso. Y Dios está probando el corazón. Pero hay algo que, independiente de las emociones, de la condición en la cual nosotros no estamos, el Dios que me ve siempre está en ese lugar. Siempre está escudriñando los corazones. Siempre llega, no en el momento cuando, como dice el hermano Yufelis, cuando tengo el agua aquí arriba, llega justo en el debido momento. Y vemos que en el apóstol Pablo había un sinnúmero de emociones. Usted puede ser presbítero, usted puede ser pastor, usted puede ser líder juvenil aquí en la congregación, usted puede ser la encargada del ministerio de intercesión, pero usted tiene corazón, usted tiene emociones y muchas veces esas emociones son afectadas. Y hay cosas
donde en ciertas circunstancias nadie puede suplir esa necesidad, sino una intervención del Espíritu Santo. Por eso es importante venir a la iglesia. Por eso es importante buscar la voluntad de Dios, como dice la hermana Georgina, vehementemente, a través de la palabra. Aduéñese de la palabra. Y llegó el momento de Dios. Dios es lindo. Dios es bueno. Dios es fiel. Y le dijo, y Cristo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino, ayúdeme, sino, José Luis, sigue hablando. Hermana Clary, siga hablando de Dios. Hermano Honorio, siga hablando y no calles. Habla y no calles. Iglesia del kilómetro 9, lo que tú hablas no es disparate. Sigue hablando la palabra de Dios. No te detengas, no temas, porque yo estoy contigo. Y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, iglesia del kilómetro 9. Porque yo tengo mucho pueblo aquí en esta ciudad. Hay mucho pueblo en el barrio Enriquillo. Hay mucha gente que se necesita en este barrio Enriquillo. Oye, no temas, sigue hablando. Rosa de la Rosa, sigue orando. Rosa de la Rosa, sigue predicando. Mujeres de esta iglesia, sigan visitando los hogares. No se detengan. Sigan visitando los hospitales, que se sigan realizando los cultos, que sigan innovando en el Señor, aunque vengan 3, aunque venga 4, pero el trabajo no se detiene. La obra del Señor no se detiene, porque vamos a paso de vencedores. Aunque muchos abandonen, pero yo seguiré en el Señor. Si no te quieres levantar, yo voy a seguir en el nombre del Señor. Súmate a la causa y súmate al problema. Y Pablo entendió que tenía una responsabilidad que cumplir en ese lugar. El hombre de Dios sabe que por momentos esporádicos es llamado a un determinado lugar a desarrollar un trabajo. Y qué gran bendición, qué gran siembra espiritual el apóstol Pablo pudo depositar con la ayuda de sus hermanos en la fe, de poder fundar iglesias y escribirles, y el preocuparse en un lugar donde había prostitución, donde había inmoralidad, pero que habían vidas que necesitaban de Cristo. Usted y yo somos el agente de Dios en este tiempo. Somos el representante de Dios en esta tierra para manifestar su gloria, para manifestar su poder, para no detenernos. Que los embates de la vida, que las situaciones que lleguen no te detengan. Ninguna situación emocional pudo detener la vida del apóstol Pablo, porque miró al blanco de la soberana vocación. Como lo he dicho en reiteradas ocasiones, Cristo no escatimó, aleluya, ser llamado hijo de Dios. Y en el Getsemaní quebrantó su voluntad a la voluntad del Padre. Y pudo ir a la cruz del Calvario y llevar a cabalidad lo que Dios le había encomendado. Como siervo cumplió, y hoy en día nos ha dado vida en Él para que podamos llevar este mensaje. Levántate en Dios, toma la decisión y entiendes que en Dios eres más que indetenible. Eres un recurso importante, no porque sepas mucho, no porque tengas mucha capacidad, sino porque la gracia de Dios viene sobre ti. A veces queremos tirar la toalla en el momento del combate, pero el Espíritu Santo siempre te va a decir: no la vas a tirar, y te va a dar el agua que tú necesitas para hidratarte, para que puedas seguir peleando la batalla de la fe. No estamos dando golpes a ciegas. Estamos sembrando con convicciones y estamos predicando la palabra de Dios. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿O qué detiene el fluir de Dios en tu vida? Revísate. La necesidad es grande.
El barrio Enriquillo te necesita. Tu familia te necesita. Aleluya. Los programas no se circunscriben única y exclusivamente en la liturgia de una congregación para yo crecer simple y llanamente, o para decir yo soy salvo, simplemente salvo. Hay algo que va más allá del templo. Hay algo que debe de salir más allá del templo, y es la proclamación de la palabra de Dios. Lo que cambia, lo que transforma. Y usted y yo somos el instrumento escogido en este tiempo para ser indetenibles en Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde, y hasta aquí me ayudó el Señor.